Justo cuando la mejor amiga de mi mamá tocó a la puerta de mi habitación con el rostro sonrojado, la empujé directamente a la habitación de mi enemiga. Todo fue porque, en mi vida pasada, me había enamorado de la mejor amiga de mi mamá. Cuando estaba borracha, me llevó a su dormitorio. Después de que nos descubrieron al día siguiente, no tuvo más remedio que casarse conmigo. El día de nuestra boda, su amor de la infancia, Liam Donovan, estaba tan desconsolado que fue atropellado trágicamente por un coche fuera de control. Antes de morir, su novio le envió a Chloe un último mensaje de texto: Chloe, estemos juntos en la próxima vida. Chloe miró el mensaje y permaneció en silencio toda la noche. Tras encargarse con calma del funeral de Liam, se casó conmigo. Mientras agonizaba en la mesa de operaciones, oí al médico llamarla. Su voz al otro lado de la línea era tan fría como siempre. ¿Está muerto? No me vuelvas a llamar hasta que lo esté. En ese momento, finalmente lo entendí, ella me odiaba. Odiaba que yo hubiera sido voluntariamente su cura y odiaba que mis acciones hubieran conducido indirectamente a la muerte de Liam. En el instante en que morí sobre esa mesa de operaciones, mi vida pasó ante mis ojos. Cuando volví a abrirlos, estaba de nuevo en aquel cóctel de años atrás. Chloe ya estaba aturdida, sus brillantes labios rojos se separaban ligeramente, dejando escapar de vez en cuando un suave gemido. El peso que presionaba mi brazo me hizo darme cuenta de que había renacido. Sin dudarlo, saqué mi teléfono del bolsillo y marqué el número de Liam. 10 minutos después, Liam llegó corriendo. Rápidamente le agarré la mano y le dije: sé que le gustas. ¿Y a ti también te gusta? Ella está borracha ahora mismo y te necesita. Liam se mostró escéptico al recibir la llamada y, al oír mis palabras, su expresión se volvió compleja, como si temiera una trampa. Ethan, ¿a qué estás jugando? Pensé que estabas enamorado de Chloe. Ella está borracha y, en lugar de aprovechar esta oportunidad para dar el primer paso, me llamas y dices que quieres presentarnos. Al oír esto, no pude evitar reírme amargamente de mí mismo. Solía pensar que, si me esforzaba lo suficiente, podría superar las diferencias de estatus y edad, pero ahora veo que, si ella no me ama, ningún esfuerzo me llevará a otra cosa que no sea una vida de miseria. Negué con la cabeza. Ya no la amo, ni volveré a hacerlo. Justo cuando terminé de hablar, un gemido ahogado salió de la habitación, parecía que no podría aguantar mucho más. Si no entras ahora, llegarás demasiado tarde. Liam siguió mi mirada hacia la habitación, un destello de vacilación cruzó su rostro antes de apretar los dientes, aparentemente convencido. Entonces, ¿qué haces todavía aquí? ¿Estás pensando en escucharnos? Me tensé por un momento y luego me hice a un lado para dejarlo entrar. En el instante en que la mano de Liam tocó el rostro de Chloe, cerré la puerta sin pensarlo 2 veces. Unos gemidos apagados comenzaron a filtrarse desde detrás de la gruesa puerta, cada sonido era como un mazo destrozándome el corazón. Al cabo de un día, regresé tambaleándome a mi habitación. Esa noche, los dos de la habitación contigua se entregaron a sus deseos mientras yo permanecía despierto hasta el amanecer. Cuando amaneció, mi madre me llamó: Ethan, ¿te gustaría venir a vivir conmigo a Londres? Años atrás, cuando Hess Corporation planeó su expansión en el extranjero, mi madre se mudó sola a Londres y, preocupada por no poder cuidarme, me dejó al cuidado de su amiga íntima, Chloe Sterling, con quien había vivido durante años. Más tarde me enamoré de Chloe y, aun cuando las operaciones de la empresa en Londres se estabilizaron, rechacé las reiteradas ofertas de mi madre para que me uniera a ella. Ahora que Chloe y Liam finalmente estaban juntos, era hora de irme y comenzar mi propia vida. Con ese pensamiento respiré hondo. Mamá, iré a Londres. Mi madre pareció sorprendida por mi repentino acuerdo y su voz se llenó de emoción. Hijo, por fin has visto la luz. Te dije hace mucho que Chloe no era adecuada para ti, estabas demasiado obsesionado y nunca iba a funcionar. No hay nada malo en querer estar enamorado, pero tienes que encontrar a la persona correcta. Encontré una prometida para ti, de tu misma edad. Cuando llegues a Londres, pasa tiempo con ella, estoy segura de que serán perfectos juntos.
Sus palabras hicieron que mis ojos, ya hinchados, volvieran a llenarse de lágrimas. En mi vida pasada, mi madre me había dado el mismo consejo, pero no lo escuché y terminé desperdiciando toda mi vida. Me clavé las uñas en la palma de la mano y forcé una sonrisa. Mamá, haré lo que digas. Iré a comenzar los trámites de inmigración de inmediato. Tras colgar, me sequé las lágrimas, tomé mis documentos y me preparé para irme, pero al abrir la puerta me encontré con ella. Los moretones recientes en el cuello de Chloe quedaron a la vista sin previo aviso. Sabía que habían sido íntimos, pero ver la prueba aún así me hizo apartar la mirada en silencio. Chloe notó mi sutil movimiento y, al ver mis ojos enrojecidos, lo comprendió todo, su tono se volvió frío y acusador. Ethan, te guste o no, Liam y yo estamos juntos. Me voy a casar con él. Mientras vivas aquí, lo respetarás y no volverás a decirme esas cosas ridículas. Bajé la mirada y respondí con calma, entiendo, señorita Sterling. Ese trato hizo que Chloe se estremeciera, me miró fijamente durante largo rato, incapaz de recordar la última vez que la había llamado así. Cuando me mudé con ella, siempre la llamé tía Chloe, pero después de desarrollar sentimientos por ella, comencé a llamarla por su nombre y me negué a volver a decirle tía. Frunció el ceño, pero antes de que pudiera hablar, la voz de un hombre rompió el tenso silencio detrás de ella. Chloe, traje mis maletas. ¿Cuál es mi habitación? Chloe salió de su ensimismamiento y caminó suavemente hasta el lado de Liam. Te encanta el sol, y la habitación de Ethan da al sur, tiene la mejor luz. Haré que se mude a la habitación de invitados y tú puedes quedarte con esa. Los ojos de Liam brillaron con triunfo, aunque fingió reticencia. Oh, no podría, después de todo, soy el invitado aquí. Es mejor que tome la habitación de invitados. Luego fingió darse la vuelta para bajar las escaleras, pero Chloe le agarró la mano. Serás mi marido, el hombre de esta casa. ¿Cómo podrías quedarte en una habitación de invitados cuando Ethan ha estado allí tanto tiempo? ¿No le resultará difícil mudarse con tan poco aviso? Al oír esto, Chloe me miró. ¿A qué hay que acostumbrarse? Tendrá que acostumbrarse a que me case, a que haya un hombre en esta casa y a que él sea solo un invitado. Mis pestañas temblaron mientras una sonrisa amarga se formaba en mis labios. ¿Un invitado? Sí, ella tenía razón, yo solo era un invitado. Forcé una sonrisa. Empacaré mis cosas y me mudaré a la habitación de invitados ahora mismo. No importaba, pronto me iría con mi madre y nunca volvería a ese lugar. A partir de ahora, esa sería la casa de Chloe y Liam. Durante los días siguientes estuve en la embajada haciendo mis trámites, saliendo temprano y regresando tarde a propósito para evitar a Chloe, pero por más que lo intenté, no pude evitar ver cuánto adoraba a ella a Liam. Cuando él tenía poco apetito, contrataba chefs famosos para cocinarle, cuando se sentía mal, cancelaba contratos multimillonarios para quedarse a su lado, cuando mencionaba casualmente un reloj que le gustaba, ella se lo entregaba en 10 minutos. Observé todo en silencio. Mientras esperaba que procesaran mi visa, comencé a empacar mis pertenencias. Primero hice las maletas y luego reuní todas las viejas cartas de amor y bocetos que había hecho para Chloe en una caja con la intención de tirarlo todo. Justo al llegar a la puerta, me encontré con Chloe regresando con el postre para Liam. Fingí no verla y traté de pasar sin mirarla, pero me agarró la muñeca. ¿Me has estado evitando? Fruncí el ceño. No. Se acercó más, estudiando mi mirada evasiva. Sales temprano y regresas tarde, pasas junto a mí sin decir palabra. Si eso no es evitarme, ¿qué es? ¿Es porque estoy con Liam? Negué rápidamente. No, señorita Sterling, estoy genuinamente feliz de que esté con la persona que ama. Les deseo lo mejor a ambos y no se preocupe, ahora entiendo que nunca podría amarme, por eso he dejado de amarla. Lo dije como un simple hecho, pero el rostro de Chloe se ensombreció como si mis palabras fueran un insulto. Después de confesarme tu amor una y otra vez y ser rechazado, ¿ahora dices que ya no me amas? ¿Esta es tu nueva táctica para llamar mi atención? Avanzó hacia mí, sus ojos se posaron en la caja que llevaba y su voz se volvió aún más fría.
¿Dices que ya no me amas? Entonces, ¿qué son estas cartas y estos bocetos? ¿Esperas que crea que dejaste de amarme de la noche a la mañana? La miré en silencio, sabía lo absurdo que sonaba, pero aún así era la verdad. La amé durante mucho tiempo, pero ella nunca me amaría, así que me rendí de verdad. Frente a ella, volqué el contenido de la caja en el suelo y comencé a romper cada carta y cada dibujo. Mientras los pedazos de papel caían como nieve, vi que su expresión se oscurecía aún más. Entonces su voz helada cortó el aire. Sigue fingiendo. Recuerda esto, Isen, no importa a qué juegos juegues, la única persona que amaré será Liam. Desde ese día, Chloe y yo no volvimos a hablarnos. Yo no tenía nada más que decir y ella estaba convencida de que solo me hacía el difícil. Ese estancamiento duró hasta la cena anual de la familia Sterling, donde en el pasado siempre había sido el centro de atención, pero ahora toda la importancia recaía en Liam, el futuro hombre de la casa, mientras yo no era más que un invitado. En una sola mañana comprendí cuánto lo valoraban, incluso le entregaron el anillo con el sello de la familia Sterling, una reliquia que yo nunca había visto. Durante la cena fijaron la fecha de la boda y, cuando estaba a punto de irme, la madre de Chloe me detuvo diciendo que necesitaba hablar conmigo en privado. Tan pronto como entramos al estudio, fue directa al grano. Isen, tienes que dejar a Chloe en paz. Sabes que ella y Liam están juntos ahora. Quedarte aquí solo le causará problemas y te humillará. Ella no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén y un sentimiento amargo se apoderó de mi pecho. La señora Sterling solía quererme mucho, pero ese cariño desapareció el día que le confesé mis sentimientos por Chloe. Todos me llamaron desvergonzado y absurdo. Me clavé las uñas en la palma de la mano. No os preocupéis, me voy. Luego saqué los papeles de la visa de mi bolso y se los mostré. Llamé a mi mamá hace unos días. Le dije, me voy a mudar a Londres para vivir con ella. Incluso me encontró una prometida. Me mantendré lejos de Chloe. No la molestaré más. Después de examinar los documentos detenidamente, su expresión se suavizó ligeramente. ¿Ves lo que haces? Solo me relajé después de que ella se fue, guardé los papeles en mi bolso y me dispuse a irme. Pero cuando me levanté, me encontré cara a cara con Chloe, que estaba parada en la puerta. ¿De quién te mantienes alejado? No sabía cuánto había escuchado, pero instintivamente no quería que supiera que me iba del país, así que simplemente negué con la cabeza. De nadie, debes haber escuchado mal. No la volví a mirar y me giré para irme, pero su voz me detuvo. Sé que no quieres ir a Londres. Después de que Liam y yo nos casemos, no tendrás que mudarte. Tu madre y yo somos mejores amigas. Puedo cuidarte el resto de tu vida. Sus palabras me abrieron los ojos de par en par por la sorpresa. Incluso Liam, que había venido a buscarla, se quedó paralizado. No fue hasta que vi el odio en los ojos de Liam que reaccioné y me fui rápidamente. No hice caso a lo que Chloe había dicho ese día. Solo me concentré en conseguir mi visa e irme, pero Liam no me dejaba en paz. Un día insistió en llevarme a jugar al baloncesto. Poco después de subir al coche, me quedé inconsciente. Cuando recuperé la conciencia, estaba atado en un acantilado junto al mar. Frente a mí, Liam también estaba atado. Luché contra las cuerdas, exigiendo saber por qué había hecho eso. Liam se burló. Isen, no quería secuestrarte, pero lo que dijo Chloe el otro día me ha estado molestando. Solo quería demostrar de una vez por todas quién es más importante para ella. Una oleada de desesperación me invadió. ¿Qué había que demostrar? La respuesta ya era obvia. Al poco rato, Chloe llegó tras recibir el mensaje de los secuestradores. Tiró 2 maletines con dinero al suelo y gritó, traje el dinero. Déjenlos ir. Pero el secuestrador, siguiendo el guión de Liam, no se movió. Señorita Sterling, dijo lentamente, no hice esto por dinero. La expresión de Chloe cambió y su voz se volvió helada. ¿Qué quieres decir? El hombre puso una mano en mi hombro y otra en el de Liam, sonriendo. He oído que uno de estos hombres es el hijo de tu querido amigo y el otro es tu prometido.
Solo puedes salvar a uno. El otro será arrojado a los tiburones. Tu elección. Mientras hablaba, aflojó las cuerdas y tanto Liam como yo quedamos colgando precariamente sobre el océano. El rostro de Liam se puso pálido de miedo y su voz tembló. Chloe, sálvame. No quiero morir. El corazón de Chloe se paralizó. No te muevas, Liam. La respuesta era obvia. El secuestrador sonrió satisfecho. Incluso Liam, fingiendo terror, dejó escapar un suspiro de alivio y miró a Chloe con fingida gratitud. Pero entonces los ojos de Chloe se dirigieron instintivamente hacia mí. Ella debió de haber esperado que yo estuviera devastado, desesperado, pero mi rostro era una máscara de calma. Por alguna razón, mi calma parecía desconcertarla. Antes de que ella pudiera hablar, Liam, ahora desatado, se arrojó a sus brazos. Ella lo abrazó instintivamente, pero al segundo siguiente sus pupilas se contrajeron con horror cuando mi cuerda fue cortada y me sumergí directamente en el mar. Con un chapoteo, el océano me tragó por completo. La corriente me arrastró hacia abajo. Luché por nadar hasta la superficie, pero una ola de agotamiento me invadió. Mis párpados se volvieron pesados y perdí el conocimiento. Cuando desperté de nuevo, estaba en un hospital y Chloe estaba sentada junto a mi cama. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Claramente había estado allí durante días, pero ya no necesitaba su vigilancia. Nos quedamos mirándonos en silencio durante un largo rato. Finalmente rompí el silencio. Señorita Sterling, no tiene por qué quedarse aquí. Debería ir a ver a Liam. Él la necesita más. Quizás eso haya sonado duro, añadí. Puedo cuidar de mí mismo. Chloe parecía aturdida. Me miró con una expresión compleja durante un largo momento antes de finalmente levantarse para irse. El día que me dieron de alta del hospital era el cumpleaños de Liam. Como era su primer cumpleaños desde que estaban juntos, Chloe le organizó una fiesta lujosa. Montones de regalos caros estaban apilados en las esquinas y fotografías de la feliz pareja bordeaban el camino desde la entrada hasta el salón principal. La fiesta alcanzó su punto álgido con un espectacular espectáculo de fuegos artificiales. Chloe, del brazo de Liam, se deslizaba por la pista de baile mientras una presentación de diapositivas de sus momentos más felices se reproducía en una pantalla grande detrás de ellos. Justo cuando los invitados estaban entusiasmados con su historia de amor, la pantalla se volvió negra. Luego se iluminó de nuevo, mostrando mis cartas de amor y mis bocetos infantiles. Mi profundo amor no correspondido por Chloe quedó al descubierto para que todo el mundo lo viera. La sala estalló en murmullos. Ese chico, Ethan, todavía no se ha rendido, ¿verdad? ¡Qué descarado! Esta es la fiesta de cumpleaños del señor Donovan. ¡Qué provocación tan flagrante, pobre señor Donovan! Los comentarios finalmente captaron la atención de la pareja en la pista de baile. Cuando Liam vio la pantalla, el color desapareció de su rostro. Me lanzó una mirada temblorosa y furiosa, a mí, el culpable, antes de salir corriendo de la habitación con lágrimas en los ojos. El corazón de Chloe se hundió. Empezó a correr tras él, pero entonces me vio paralizado en el lugar. Se detuvo, se giró y me dio una bofetada en la cara. El fuerte chasquido de la bofetada silenció toda la sala. Ethan, me preguntaba por qué te habías portado tan bien. Entonces esto es lo que estabas planeando. La fuerza del golpe hizo que mi cara se hinchara instantáneamente. Mis oídos zumbaban y mi visión se nubló. Temblando, me toqué la mejilla. Fue la primera vez que Chloe me golpeó. Antes de que pudiera procesarlo, ella ya había salido por la puerta. Respiré profundamente y corrí tras ellos. Tenía miedo de que Liam tuviera un accidente, como en mi vida pasada. Un trueno resonó y el cielo se abrió. Un aguacero torrencial azotaba el mundo. A través de la cortina de lluvia, vi a Chloe intentando aferrarse a Liam. Él seguía luchando, con la voz llena de desesperación. Se suponía que este sería uno de los días más importantes de mi vida y él lo arruinó. ¿Cómo esperabas que me quedara ahí? Como todavía está tan obsesionado contigo, no voy a competir con un niño. ¿Por qué no te lo devuelvo?
Pero Chloe lo abrazó con más fuerza. No, Liam. Nunca podría amarlo. ¿Sabes cuánto tiempo te he amado? Alejarme para estar con alguien más me está arrancando el corazón. Mientras hablaba, se inclinó para besarlo. Pero al instante siguiente, un par de faros cegadores los alcanzaron. Apenas los alcancé cuando mi mundo se volvió rojo. Me quedé congelado, completamente paralizado. La luz fuera de la sala de traumatología estaba encendida. Los médicos acudieron rápidamente con equipos para tratar a Chloe, pero Chloe, ignorando sus propias heridas, insistió en que salvaran a Liam primero. Pero, señorita Sterling, usted es la que está más gravemente herida. Su voz era débil y temblorosa. No te preocupes por mí. Sálvalo. No quedó otra opción. Los médicos llevaron rápidamente al inconsciente Liam a cirugía. Pero unos momentos después, un médico salió corriendo. El paciente presenta una hemorragia. Necesitamos un donante tipo A ahora. Al oír esto, Chloe ignoró las protestas de la enfermera y salió de la cama. Soy yo. Tomen mi sangre. Pero, señorita Sterling, no discuta, simplemente hágalo. Pronto, bolsas de sangre llenaron la bandeja médica a su lado y el rostro de Chloe se puso pálido. Solo cuando estuvo segura de que la vida de Liam ya no corría peligro permitió que la llevaran al quirófano. Ya no pude mirar más. Me di la vuelta y salí. Sabía que Chloe amaba a Liam lo suficiente como para morir por él. Si me hubiera dado cuenta de eso en mi vida pasada, tal vez mi propio final no habría sido tan trágico. En esta vida había cambiado las cosas, pero aún así Liam terminó en un accidente automovilístico. Y la raíz de todo fueron mis cartas y mis bocetos. No tenía idea de cómo habían salido a la luz. Yo mismo los había hecho trizas. Pensándolo bien, la única persona que podría haberlo salvado y luego exhibido así era Liam. ¿Pero por qué lo haría? Él y Chloe ya estaban juntos. No pude comprenderlo ni me atreví a pensarlo. Pasé 3 días en casa sumido en la confusión. Luego Chloe fue dada de alta. Lo primero que hizo cuando llegó a casa fue ordenar a sus guardaespaldas que me arrojaran al congelador. En el momento en que me arrojaron, un frío que me heló los huesos me envolvió. Mirando las paredes blancas y estériles, esbocé una sonrisa amarga. No podía recordar la última vez que sentí tanto frío. Cuando era niño, caí accidentalmente a través del hielo de un lago congelado y desde entonces mi salud ha sido mala. Era extremadamente sensible al frío, así que la calefacción de la casa siempre se mantenía alta, haciendo que pareciera primavera todo el año. Pero ahora Chloe estaba usando el frío para castigarme, todo porque pensó que todavía estaba obsesionado con ella y que había lastimado indirectamente a Liam. Me hice un ovillo intentando generar algo de calor, pero fue inútil. Lo único que pude hacer fue dejar escapar algunos gemidos de dolor. Uno de los empleados que estaba fuera del congelador no lo soportó. Ve y discúlpate con la señorita Sterling, susurró. Tu cuerpo no puede soportarlo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En mi vida anterior me equivoqué, lo admito, pero en esta no he hecho nada malo. ¿Por qué debería ser yo quien se disculpe? Además, Chloe estaba tan absorta en Liam que, de todas formas, no escucharía ni una sola palabra mía. El aire gélido me mordía por todos lados y pronto empezó a formarse escarcha en mis pestañas. Podía sentir que los latidos de mi corazón disminuían y que mi conciencia se desvanecía. Finalmente cerré los ojos y me deslicé en la oscuridad. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi cama. Chloe estaba de pie junto a ella, con una expresión glacial. Después del desastre que causaste, debería haberte dejado ahí durante 3 días. Fue Liam, con su buen corazón, quien me rogó que te dejara salir. Sabía que todavía estabas obsesionado conmigo. Bueno, déjame dejar esto claro, Ethan. Nunca podría enamorarme de un chico 12 años menor que yo. Eso nunca sucederá. Dicho esto, cerró la puerta de golpe. El sonido de la puerta al cerrarse ahogó cualquier explicación que pudiera haber ofrecido. Me recosté contra la cabecera, cerré los ojos y dejé escapar un largo suspiro. Chloe, realmente ya no te amo.
Durante los días siguientes, la mansión Sterling fue un hervidero de actividad. Mientras todos se preparaban para la próxima boda de Chloe y Liam, en medio de dirigir al personal, me tomó a un lado con una cálida sonrisa, actuando como si nada desagradable hubiera sucedido entre nosotros. El lugar y la decoración están casi listos. Lo único que necesitamos ahora es un padrino. Creo que serías perfecto para el puesto, Isen. Empápate de algunas buenas vibras. Tal vez incluso conozcas a una linda dama de honor. Terminó con un guiño burlón. Yo no era tan buen actor como él. Retiré mi brazo de su agarre. Justo cuando estaba a punto de negarme, una voz fría vino desde atrás. Él no puede ser el padrino. Liam y yo nos giramos y vimos a Chloe de pie allí. ¿Por qué no? Liam pareció sorprendido por su negativa. Chloe no le respondió, sus ojos estaban fijos en mí. Yo me había mostrado más dócil últimamente y no me había aferrado a ella, pero la idea de que yo tuviera una novia propia le provocaba una extraña sensación de inquietud que no podía explicar. Chloe bajó la mirada, a punto de inventar una excusa, cuando hablé. Soy mucho más joven que ustedes dos. No sería apropiado que yo fuera el padrino. Además, me voy pronto a Londres, así que de todos modos no podré asistir a la boda. Al oír esto, Chloe asintió en señal de acuerdo y Liam finalmente abandonó el tema. Di un suspiro de alivio y estaba a punto de irme. Pero entonces Liam volvió a hablar, ya que no puedes ser mi padrino de boda, Isen, ¿qué tal si me das ese traje que diseñaste como regalo de bodas? Siempre me ha encantado. Ante sus palabras, instintivamente miré a Chloe. Yo había diseñado ese traje cuando tenía 18 años e incluso había ganado un premio. Muchos herederos ricos habían intentado comprarlo para sus propias bodas, pero los había rechazado a todos porque lo había diseñado para usarlo cuando me casara con la mujer que amaba. Chloe sabía lo que significaba el traje para mí, pero, no queriendo decepcionar a Liam, dijo, Isen, véndeme el traje. Te daré lo que pidas. Forcé una sonrisa. Eso no es necesario. Liam tiene razón. Debería darte mi bendición. Considera el traje como un regalo de bodas adelantado. Hice una llamada y poco tiempo después un mensajero me entregó el traje desde la boutique donde estaba guardado. Se lo entregué yo mismo a Liam. Encantado de tener el traje, Liam se olvidó por completo de molestarme y salió corriendo a probárselo. Lo vi irse, con el rostro convertido en una máscara vacía, luego me di la vuelta y volví a mi habitación. Solo quedó Chloe, observando mi retirada, perdida en sus pensamientos. A primera hora de la mañana me encontraba en mi habitación haciendo el equipaje. Mis maletas estaban casi hechas y mi papeleo casi completo. Podría irme pronto. Acababa de esconder mi maleta y estaba a punto de meterme en la cama cuando la puerta se abrió de golpe antes de que pudiera reaccionar. Chloe irrumpió, me agarró la muñeca y desató un torrente de acusaciones. ¿Qué le hiciste a ese traje? Liam solo lo probó por un minuto y ahora está cubierto de un sarpullido que le pica. Isen, ¿estás intentando matarlo? En la tenue luz, su mirada furiosa era como un cuchillo, lista para destrozarme. Negué con la cabeza frenéticamente. Nunca lo toqué. No pude hacerle nada. No tengo motivos para hacerle daño. Su rostro se oscureció y me empujó sobre la cama. Sus ojos eran como hielo y su voz hervía de rabia. ¿Ninguna razón? Sé que todavía estás obsesionado conmigo, pero nunca debiste haber lastimado a Liam. Será mejor que reces para que esté bien o, de lo contrario. Antes de que pudiera terminar, irrumpió la ama de llaves. Señora, es terrible. El señor Donovan se ha desplomado. Al oírlo, Chloe se quebró. No dejes que se vaya. Su rostro se contorsionó por el pánico y salió corriendo de la habitación. Las luces de la mansión Sterling permanecieron encendidas toda la noche. Me senté en el sofá, con la ansiedad en aumento, clavándome las uñas en las palmas con tanta fuerza que sangraban, pero no sentí nada. Me quedé mirando el reloj en la pared. Observé las manecillas moverse desde la medianoche hasta las 7 de la mañana.
Justo cuando el reloj dio la hora, oí pasos apresurados que se acercaban a la puerta. Los ojos de Chloe eran terriblemente oscuros, llenos de una rabia que me envió escalofríos por la columna. Ella tomó un largo látigo de uno de los empleados y avanzó hacia mí paso a paso. Ethan, ¿tienes alguna idea? Liam casi muere. Escuchar que Liam casi había muerto me impactó profundamente, pero entonces una fría claridad me invadió. Así es, en mi vida pasada este fue el momento exacto en que murió en el accidente automovilístico. No tuve tiempo para pensar. Al ver a Chloe lista para golpearme para vengar a Liam, mis ojos se llenaron de lágrimas. No le hice nada al traje, supliqué. Nunca quise hacerle daño. Desde el secuestro hasta las cartas en la fiesta y hasta la acusación de hoy, ¿no te parece extraño todo esto? Incluso si quisiera incriminarlo, ¿cómo podría lograrlo cada vez? Pensé que la siempre cautelosa Chloe vería los agujeros en la historia, pero ella, cegada por la rabia, simplemente se burló. Entonces, lo que estás diciendo es que Liam te ha estado incriminando todo este tiempo. Me encanta. Me voy a casar con él. ¿Por qué necesitaría incriminarte? Eso es lo que tampoco entiendo. Realmente no lo sé. Antes de que pudiera terminar, un gruñido de dolor escapó de mis labios. Chloe había dejado caer el látigo con fuerza sobre mi espalda. Ethan, simplemente te negaste a aprender. El color desapareció de mi cara y una sonrisa amarga tocó mis labios. Liam era a quien ella amaba. ¿Cómo pude ser tan ingenuo como para pensar que alguna vez me creería? Intenté escaparme, pero sus guardaespaldas corrieron hacia mí y me inmovilizaron contra el suelo. Ethan, admitirás que te equivocaste, gritó Chloe cuando el látigo volvió a caer. Temblé de dolor, pero apreté los puños y me negué a emitir ningún sonido. Cuando no respondí, volvió a bajar el látigo hacia mi espalda. Te lo preguntaré una vez más. ¿Admitirás que te equivocaste? Pero yo simplemente me quedé allí, con los labios sellados. No había hecho nada malo. ¿Por qué debería confesar? Mi terquedad realmente la enfureció y comenzó a azotarme la espalda una y otra vez. Pronto mi espalda era un desastre sangriento, pero aún así me negaba a someterme. Finalmente, el mayordomo, incapaz de mirar más, dio un paso adelante y la agarró por la muñeca. Señorita Sterling, si sigue así, lo va a matar. Solo entonces se detuvo. Ella arrojó el látigo a un lado. Ethan, dijo con frialdad, no dejes que haya una próxima vez. No pude aguantar más. Mi cabeza cayó hacia adelante y me desmayé. Durante los días siguientes, Chloe no volvió a casa. Estaba cubierto de ronchas y tenía tanto dolor que ni siquiera podía levantarme de la cama. Después de varios días de recuperación, finalmente pude volver a caminar. El día que me sentí mejor, recibí una llamada de la embajada. Mi visa de residencia fue aprobada. Ahora que tenía mi visa, ya no había razón para quedarme en la mansión Sterling. Después de recoger mi pasaporte, volví a casa, empaqué mis últimas cosas y arrastré mi maleta hasta la puerta. No esperaba encontrarme con Chloe al entrar. Antes de que pudiera reaccionar, ella habló con voz fría. Ethan, ¿cuántos años tienes? ¿Todavía jugando a escaparte de casa? Te he dicho muchas veces que dejes de sentir algo por mí, pero te negaste a escuchar y sigues lastimando a Liam. ¿Me equivoqué al castigarte? Al escuchar sus palabras me sentí completamente exhausto. No sabía cuántas veces más tendría que decirle que no la amaba antes de que finalmente me creyera. Mi silencio solo hizo que su expresión se oscureciera. Por último, se frotó las sienes. Bien. Si deseas irte un tiempo para despejar tu mente, hazlo. Liam no ha estado bien y estoy ocupada con la boda. Probablemente sea mejor que no estés aquí. ¿Quién sabe lo que podrías hacerle? Con eso, tomó mi maleta. Te llevaré yo misma al aeropuerto. No discutí ni intenté explicar. Simplemente la seguí en silencio. El coche avanzó a toda velocidad y pronto llegamos a la terminal. Mientras sacaba mi maleta del auto, finalmente me preguntó, ¿a dónde es tu vuelo? Mis labios se separaron para hablar,
pero ella me interrumpió con voz helada. Quédate en las ciudades cercanas. No vayas demasiado lejos. Después de la boda, iré a buscarte. Esta vez no dije nada más. Simplemente asentí obedientemente. Lo entiendo, señora Sterling. Después de despedirnos, caminé hacia el aeropuerto, sintiendo sus ojos en mi espalda. Una vez que su auto desapareció en el tráfico, saqué mi teléfono, bloqueé su número y caminé hacia mi puerta sin mirar atrás. Una semana después, la boda del siglo de los Sterling y los Donovan tuvo lugar según lo planeado. Teniendo en cuenta el reciente problema de salud de Liam, la ceremonia se mantuvo simple, pero incluso así, el lujo del evento dejó a los invitados sin aliento. Cada invitado recibió a su llegada un recuerdo de fiesta que valía una pequeña fortuna. Todo, desde los cubiertos hasta la decoración, fue diseñado a medida. Cada detalle era un testimonio del profundo amor de Chloe por Liam. Los invitados no pudieron evitar murmurar con admiración. La señorita Sterling y el señor Donovan parecen tan enamorados. Escuché que eran novios desde la infancia. Así es. Escuché que ella casi muere al salvarle la vida después de ese accidente. Al casarse con alguien como la señorita Sterling, un hombre podría morir feliz. Chloe no prestó atención a la charla de los invitados. Estaba mirando su teléfono, con una expresión vacilante en los ojos. Según sus cálculos, yo debería haber aterrizado y registrado en mi hotel la noche anterior, pero no había recibido ni una sola llamada o mensaje mío. Después de todo, mi madre me había confiado a su cuidado. Si algo me pasara, ella tendría que responder por ello. Con ese pensamiento, me envió un mensaje: ¿cómo estás? En el momento en que presionó enviar, el organizador de la boda llamó a su puerta. Señorita Sterling, la ceremonia está a punto de comenzar. Es hora de prepararse. Chloe dejó rápidamente su teléfono en una mesa cercana. Estaré allí enseguida. Justo cuando cerró la puerta, la pantalla de su teléfono, que aún no se había apagado, se iluminó. Junto al mensaje que acababa de enviar apareció un signo de exclamación rojo brillante, indicando que el mensaje no había sido entregado. Mientras sonaba el piano, Liam se encontraba al final del arco floral, con los ojos llenos de amor mientras Chloe caminaba por el pasillo hacia él. Debería haber sido un momento emocionante, pero Chloe se sintió extrañamente tranquila. A medida que se acercaba, por alguna razón, una imagen mía apareció en su mente, yo vestido de traje, mirándola con amor en los ojos y pronunciando suavemente su nombre. La imagen de mí se superpuso de repente a la de Liam. Liam la saludó con la mano, llamándola con preocupación. «Chloe, ¿estás bien?» Chloe volvió a la realidad y sacudió la cabeza para borrar mi imagen de su mente. Una suave sonrisa tocó sus labios. «No es nada. Te ves muy guapo hoy». Su cumplido casual hizo que Liam se sonrojara. Pronto el oficiante les hizo unir las manos y comenzó los votos, preguntándole a Chloe si tomaría a Liam como su esposo. Debería haber respondido sin dudarlo, pero por un momento se quedó en silencio. Su mirada se desvió del rostro expectante de Liam a los rostros igualmente expectantes de los invitados y finalmente a la entrada vacía de la iglesia. Hace mucho tiempo, juré que si alguna vez se atrevía a casarse con otro hombre, arruinaría la boda. Chloe sabía que no estaba bromeando, por eso había colocado seguridad adicional en las puertas ese día, por si acaso. Pero ahora, a mitad de la ceremonia, el chico que había prometido irrumpir en su boda no estaba por ningún lado. Debería haber sido un alivio, pero no sintió ninguna alegría. ¿Podría ser cierto? ¿Había dicho realmente la verdad cuando afirmó que ya no la amaba? El pensamiento apenas se había formado cuando lo descartó. Imposible. Estaba locamente enamorado de ella. Para mí, dejar de amarla sería más doloroso que la muerte misma. Solo estaba haciéndose el difícil. Ante ese pensamiento, un brillo frío apareció en sus ojos. No importaba lo que yo hiciera, ella nunca me amaría. Su único amor verdadero era Liam. Apartó esos pensamientos de su mente y miró a su novio, pronunciando cada palabra con solemne gravedad.
Liam, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, te tomaré como mi esposo y nunca me separaré de tu lado. En esta vida y en la siguiente, por toda la eternidad, serás mi único esposo. Su sincera declaración hizo llorar a Liam. Él respondió de la misma manera y compartieron un beso apasionado. El resto de la boda transcurrió sin problemas. Ninguno de los temores de Chloe se hizo realidad. No hubo interrupciones dramáticas ni escenas. Incluso sus amigos comentaron lo concentrada y presente que parecía, más de lo que la habían visto nunca. Pero solo Chloe sabía la verdad, su mente no había estado en la boda en absoluto. La imagen de otra persona seguía entrometiéndose y perturbando su paz. Mientras Liam iba a su habitación a descansar, Chloe le pidió al mayordomo que le trajera el teléfono. Cuando vio el signo de exclamación rojo en su conversación de mensaje, se quedó paralizada. En todos los años que había discutido conmigo, nunca había bloqueado su número, así que realmente me estaba haciendo el difícil. Chloe se frotó las sienes y marcó mi número, ya con su discurso preparado. El número que ha marcado no está en servicio. Por favor, revise el número e inténtelo de nuevo. Chloe golpeó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Bien, Ethan. Perfecto. ¿De verdad te atreviste a bloquearme? Decidió olvidarlo. Cuando fuera a recogerme, volvería obedientemente, ¿no? Después de todo, me amaba tanto. Ni siquiera estando casada podría alejarme. Esa idea la tranquilizó, pero recordó que mi madre me había confiado a ella. Si algo me pasaba, tendría que responder por ello. Con eso en mente, hizo otra llamada. Averigua a qué ciudad voló Ethan. Una vez que tenga su ubicación, envía un equipo a vigilarlo. Esa noche, justo cuando había logrado que Liam se durmiera, llamaron a la puerta del dormitorio, asegurándose de que seguía dormido. Chloe se deslizó silenciosamente fuera de la cama, pero en el momento en que la puerta se cerró, los ojos de Liam se abrieron de golpe. En el estudio de al lado, el rostro de Chloe se ensombreció. Dilo otra vez, ¿a dónde fue? Su asistente tragó saliva con dificultad y respondió que habían revisado todos los manifiestos de viaje de Nueva York, que no había ningún registro del señor Hayes y que todos sus archivos oficiales en Estados Unidos habían sido borrados. Sospechaban que había salido del país, pero no sabían a dónde. Señorita Sterling, ¿deberíamos informar a su madre? Después de todo, es su hijo. Chloe se quedó en silencio, atónita, con una furia creciente que la invadía. Había pensado que bloquear su número era el límite de su valentía, nunca imaginó que abandonaría el país a sus espaldas. ¿Cómo me atrevo, señora Sterling? Al ver su silencio, la asistente la instó de nuevo con cautela. Chloe respiró hondo, reprimiendo la ira. Todavía no, sigue buscándolo. Se negaba a creer que el chico que la había amado con tanta desesperación se alejara para siempre. La asistente dudó un momento antes de asentir y darse la vuelta para irse, casi chocando con Liam, que estaba de pie en la puerta. Señor, el saludo de la asistente atrajo la atención de Chloe, cuya expresión se suavizó mientras tomaba una manta de una silla cercana y se acercaba a Liam. ¿Por qué estás despierto? ¿Tienes frío? Le echó la manta sobre los hombros y le tomó las manos para calentarlas. Liam sonrió, pero su voz estaba cargada de preocupación. No podía dormir sin ti, solo quería ver qué hacías. Te escuché con tu asistente. ¿Por qué Ethan se iría del país? ¿Es por mí? Bajó la mirada, con los ojos enrojecidos por la culpa. Alarmada, Chloe lo abrazó por la cintura y lo besó en la mejilla. Claro que no es por ti, es solo un niño haciendo un berrinche, no le hagas caso. Pero Liam seguía inquieto. Pero su madre te lo confió, ¿y si le pasa algo? Chloe le acarició la cara, con la voz fría. Si pasa algo, le servirá de lección, tal vez entonces deje de causar problemas. Sorprendido por su indiferencia hacia Ethan, Liam no pudo reprimir una sonrisa triunfante. Rápidamente bajó la cabeza para ocultarla y le dio un beso en los labios, con una sonrisa cruel jugando en su rostro, pensando que Ethan haría mejor en alejarse para siempre. Chloe pudo haber dicho que no le importaba, pero en secreto seguía enviando gente a buscarlo, y cada vez que pedía noticias la respuesta era siempre la misma, nada.
Después de un mes, seguía sin haber novedades. Cuando su asistente le entregó el informe con cautela, Chloe se puso rígida en su silla. Tras un largo silencio, lo despidió con un gesto, diciéndole que siguiera buscando. Una vez cerrada la puerta, se recostó exhausta y se apretó el puente de la nariz con frustración. Había asumido ingenuamente que él se había ido del país en un ataque de furia por su boda con Liam, pero después de todo ese tiempo seguía sin haber rastro alguno. Un día recordó de repente todas las veces que le había dicho que ya no la amaba y todas las veces que le había prometido alejarse. En aquel momento estaba tan segura de su amor que descartó sus palabras como un intento más de llamar su atención, pero ahora se daba cuenta de que él había dicho la verdad y ella había sido la única que no. Bajó la mano y miró su escritorio. En la esquina donde solían sentarse, la foto de los dos había desaparecido, la había tirado el día que él le confesó sus sentimientos. Miró alrededor de la oficina. Antes estaba llena de pequeños rastros de él, pero ahora, al igual que él, todo había desaparecido. Se quedó mirando la esquina vacía durante un largo rato antes de tomar el teléfono para llamar a su madre. Ella se lo había confiado y ahora que había desaparecido era su deber confesarlo. Pero antes de poder decir una palabra se encontró con un mensaje automático que decía que el número ya no estaba en servicio. Su mente se quedó en blanco y una terrible premonición se deslizó en su corazón. Su mano, aferrando el teléfono, permaneció congelada durante un largo momento antes de que finalmente lo bajara. Ella y la madre de Isen habían sido amigas cercanas a pesar de la diferencia de edad. ¿Cómo era posible? ¿Por qué estaría bloqueada? Se devanó los sesos sin encontrar una razón. Justo entonces, su asistente regresó con una caja grande. Señorita Sterling, un paquete para usted. El mensajero dijo que tenía que abrirlo usted misma. Chloe se quedó mirando la caja un buen rato antes de pedirle que la dejara sobre el escritorio. Al tirar de la cuerda, el corazón le latía con fuerza, presentía que abrirla la hundiría en un abismo. Tras un instante de vacilación, su puño cerrado se relajó y desató lentamente la cuerda. En cuanto vio el contenido, abrió los ojos de par en par. Encima había una nota escrita en letras grandes y en negrita: pruebas de los crímenes de Liam Donovan. En ese instante, el mundo quedó en silencio. Con manos temblorosas empezó a sacar el contenido uno a uno y, cuanto más profundizaba, más sombría se volvía su expresión. De vuelta en la mansión Sterling, Liam, adormilado al sol, se despertó sobresaltado al oír el timbre de su teléfono, frunció el ceño, entrecerró los ojos al mirar la pantalla y contestó sin ver el identificador. «Hola». Una voz cruel se burló al otro lado. «¿Qué? ¿Ya te olvidas de mí ahora que has llegado a la cima?». Liam apretó el teléfono con más fuerza y esbozó una mueca de desprecio. «¿Cómo podría olvidarlo? Eres el peor asesino a sueldo que he contratado. Te pagué una fortuna y ni siquiera pudiste hacer el trabajo. Si yo fuera tú ya me habría suicidado». Mientras discutía por teléfono, una figura oscura apareció silenciosamente tras las puertas de cristal del solario. Ni siquiera las rosas florecientes del jardín pudieron suavizar la oscuridad en los ojos de Chloe. En cuanto colgó, ella abrió la puerta de cristal y caminó hacia él. Un momento después, un grito espeluznante resonó desde el solario. Bajo la lluvia torrencial, el personal de la casa subió frenéticamente a una figura ensangrentada a una ambulancia, mientras un par de tacones negros se perdían en la distancia. El caos en la mansión Sterling no me afectó durante todo el camino a Londres. Antes de ir a casa de mi madre revisé cuidadosamente mi cuerpo, asegurándome de que ninguna de mis heridas fuera visible antes de sentir que era seguro irme. Mi vida pasada, mi antigua vida, todo había terminado y no quería que mi madre ni mi futura prometida se preocuparan por nada, pero no tenía ni idea de que dos personas ya habían estado indagando en secreto en mi pasado. Una de ellas, por supuesto, era mi madre. Desde que se estableció en Londres había querido que me uniera a ella, pero siempre me había negado por Chloe. Mi repentino cambio de opinión fue completamente impropio de mí. Así que investigó en secreto mi vida en Nueva York y, cuando vio las fotos de mi espalda ensangrentada, sintió una rabia que nunca había conocido. El hijo al que había protegido toda su vida había sido brutalizado por la misma persona en la que había confiado para que lo cuidara, y Chloe le había hecho eso por un hombre que era un asesino a sangre fría. La rabia le ardía en el pecho y se dio cuenta de lo equivocada que había estado con Chloe. Sí, su hijo había sido un insensato,
pero Chloe podría haberla llamado para que se ocupara de ello. En cambio, no solo guardó silencio, sino que casi lo mató en múltiples ocasiones. Si no fuera por los años en que Chloe se había preocupado genuinamente por mí, mi madre habría regresado a Nueva York y se habría ocupado ella misma de todo. Así que después de calmarse decidió cortar todo vínculo con la familia Sterling, devolvió cada centavo que los Sterling habían gastado en mí multiplicado por 10 y transfirió el dinero directamente a su cuenta. En cuanto a la deuda emocional, mi sufrimiento la había compensado con creces. Finalmente, como agradecimiento a Chloe por disciplinar a su hijo, mandó hacer 2 copias de las pruebas contra Liam, una la envió a los Sterling y la otra a la policía de Nueva York. Mi madre había querido hablar conmigo al respecto, pero al ver mi reticencia a hablar del pasado decidió no hacerlo. La otra persona que investigó mi pasado fue, por supuesto, mi prometida Olivia Prescott, directora ejecutiva del grupo Prescott. Como su futuro esposo y futuro miembro de la familia Prescott, era natural que quisiera comprender mi pasado para evitar malentendidos futuros, y cuando supo lo que había soportado en la mansión Sterling se sorprendió, pero su sorpresa pronto se convirtió en compasión. Para ella, todos tenían derecho a buscar el amor, mi búsqueda de Chloe había sido obsesiva, sí, pero una vez que perdí la esperanza hice todo lo posible por alejarme de ella. Aunque extrañamente mi evasión no hizo que Chloe me soltara, y en todo esto ella estaba lejos de ser inocente, pues una simple verificación de antecedentes habría revelado la verdad sobre su preciado primer amor, pero el amor la había cegado. Al pensarlo, Olivia puso los ojos en blanco y arrojó el archivo a la chimenea, observando cómo las llamas consumían las páginas hasta dejarlas en cenizas. Solo quería saber para poder entender y nunca lo mencionaría conmigo ni permitiría que nadie más reabriera esas heridas. Yo, por supuesto, no sabía nada de esto y en ese momento estaba de pie frente a una fila de trajes tratando de decidir qué ponerme, aunque mi madre había organizado mi compromiso. Aún no había conocido a mi prometida desde que llegué a Londres, pues mi salud estaba tan deteriorada al llegar que me llevó mucho tiempo recuperarme. Ella me había enviado regalos y buenos deseos, pero sería la primera vez que nos veríamos en persona. Había visto su foto, pero no sabía nada de su personalidad, así que me tomé esa primera cita muy en serio. Cuando el camarero me abrió la puerta, la vi levantarse de su asiento junto a la ventana para saludarme. Si Chloe era un abismo helado, Olivia era un cálido día de primavera. Al principio no le creía a mi madre. ¿Cómo podía alguien ser verdaderamente fiel, especialmente en una familia tan notoriamente complicada como los Prescott? Había investigado un poco sobre su familia antes de la cita y mi principal conclusión fue una palabra: desordenada. Aunque la línea directa de Olivia era conocida por su fidelidad, la familia extensa era una maraña de amoríos e hijos ilegítimos, y como todos vivían cerca era difícil imaginar que no hubiera problemas. Todo eso me había afectado, pero ese día me di cuenta de lo equivocada que estaba. Después de sentarme, Olivia se presentó y me entregó un portafolios que respondía a todas las preguntas que pudiera tener sobre su familia y su negocio, y no solo se dedicaba a los negocios. Durante toda la comida estuvo increíblemente atenta, rellenándome el té y ofreciéndome servilletas. Toda la experiencia fue sorprendentemente relajante. Observé a la mujer que tenía delante, 3 años mayor que yo, con rasgos suaves, ojos llenos de calidez genuina y una sonrisa amable que no abandonó sus labios, y pensé de repente que una vida casado con alguien como ella sería una vida muy buena. Al final de la cita, Olivia, pensativa, me llevó a casa. Estaba tan absorta en nuestra conversación que no me di cuenta del Maybach negro aparcado frente a la finca de mi madre, parcialmente oculto por los árboles, y tras los cristales tintados un par de ojos oscuros observaban el Maserati en el que iba. 3 meses después, Chloe volvió a verme. Tardó una semana entera en procesar la verdad tras recibir aquella caja. El chico que había odiado había sido incriminado y el hombre que había amado con todo su corazón era un asesino, y al principio no pudo aceptar que el chico al que había amado desde la infancia pudiera ser tan cruel. Esa noche, ni los Sterling ni los Donovan pudieron dormir. Los Donovan querían esconderlo bajo la alfombra. Después de todo, ninguna familia poderosa tenía las manos perfectamente limpias. La propia señora Donovan había tratado con las amantes de su esposo. Intentaron hacer pasar las acciones de Liam como simplemente extremas. Además, Liam había pagado un precio, ¿no? Casi había muerto.
Los Sterling, sin embargo, insistieron en que Chloe se divorciara de él. No permitirían que su hija se casara con un asesino. Mientras las dos familias discutían, la policía irrumpió y arrestó a Liam en el acto. De la noche a la mañana, la familia Sterling fue noticia. La historia de la pareja de cuento de hadas tuvo un final sombrío, el esposo en prisión, la esposa en el hospital. Ambas familias se sumieron en el caos. Pero Chloe no pudo lidiar con todo eso. Solo quería encontrarme y disculparse, pero no tenía forma de hallarme. Los investigadores que contrataba siempre volvían con las manos vacías. Chloe Sterling, antaño una titana de la industria, ahora estaba postrada en cama, destrozada por la serie de golpes devastadores. Miraba por la ventana con los ojos hundidos, como una marioneta con los hilos cortados. Fue entonces cuando finalmente comprendió lo equivocada que había estado. Se había convertido en una verduga, empujando al infierno a la única persona que realmente la amaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi rostro contorsionado por la desesperación, escuchaba mis súplicas desesperadas, ¿y qué había hecho? Me había ignorado, no me había creído, me había despedido. Cuando Chloe finalmente regresó a la mansión, estaba vacía. En el pasado, siempre que llegaba a casa, yo estaba allí, apareciendo por detrás para saludarla, y cada vez ella sonreía con indulgencia y seguía el juego. Sus amigos solían burlarse de ella, diciendo que yo era menos como su pupilo y más como su juguete. A veces, después de unas copas, le preguntaban si sentía algo por mí, y ella siempre respondía con un rotundo no. La diferencia de 12 años era una cosa, la hacía verme como un niño. Pero más que eso, siempre había amado a Liam. Desde el momento en que lo conoció, supo que era el indicado. En cuanto a los extraños y fugaces sentimientos que a veces sentía por mí, nunca los pensó dos veces. Pero ahora, de pie en la mansión vacía, se encontró caminando hacia mi antigua habitación. La habitación estaba tal como la había dejado, como si en cualquier momento pudiera saltar de un rincón y sorprenderla. Se quedó en la puerta un buen rato antes de entrar finalmente. No hizo nada, solo recorrió la habitación con la mirada, absorbiendo cada detalle. Cada objeto despertaba un recuerdo. Finalmente llegó a mi escritorio y abrió el cajón. Una vez estuvo lleno de mi amor por ella, pero ahora estaba vacío. Al cabo de un día, volvió a verme, rompiendo las cartas y los bocetos. Escuchó mi voz una y otra vez, diciéndole que ya no la amaba. Un dolor repentino y agudo la atravesó, un dolor tan intenso le apretó el corazón que la hizo doblarse. Su mano se aferró al borde del cajón y sus nudillos se pusieron blancos. Cuando el dolor finalmente remitió, fue reemplazado por una emoción que no pudo identificar. Justo cuando intentaba reconocerla, su asistente irrumpió. Lo encontramos, dijo con la voz llena de emoción. Hemos encontrado al señor Pez. Olvidándose de todo lo demás, Chloe voló inmediatamente a Londres, a la propiedad de mi madre. No podía esperar para verme, para disculparse en persona por todo, para pedirme perdón. Pero durante 2 semanas ni siquiera pudo pasar la puerta principal. La forma en que el personal la miraba, como si fuera el enemigo, le decía todo lo que necesitaba saber. Sin otra opción, esperó afuera, y hoy por fin me vio. Sus ojos se iluminaron, abrió de golpe la puerta de su coche para llamarme, pero la palabra murió en sus labios. Se quedó congelada porque, cuando salí del auto, una mujer alta y delgada salió conmigo. Su brazo se enlazó íntimamente con el mío. El regalo en la mano de Chloe cayó al suelo. Una rabia candente la invadió. Ethan, al oír esa voz familiar, se quedó congelado. Era una voz que conocía muy bien, la voz que usaba cada vez que creía haber escuchado a su precioso primer amor. Olivia sintió que yo temblaba y una luz fría brilló en sus ojos. Me apretó la mano para tranquilizarme y me hizo un gesto para que volviera al coche. Antes de cerrar la puerta, volvió a apretarme la mano. No te preocupes, dijo, yo me encargaré de esto. En el momento en que la puerta se cerró, la calidez en los ojos de Olivia desapareció, reemplazada por hielo. Se giró y le dio una bofetada a Chloe, que avanzaba hacia el coche. La vieja Chloe habría esquivado fácilmente el golpe,
pero ahora estaba debilitada por todo lo que había pasado y solo pudo observar cómo Olivia la empujaba al suelo. No pudo volver a levantarse. Bajo la lluvia torrencial, Olivia tomó un paraguas del mayordomo y se paró junto a la mujer caída, con la mirada tranquila, un desafío silencioso. Un dolor agudo atravesó el corazón de Chloe. La mujer frente a ella no dijo nada, ni siquiera se atrevió a mirarla por más de un segundo. Cuando un rayo atravesó el cielo, Olivia cerró su paraguas y se subió al coche. El Maserati atravesó las puertas de la finca y las enormes rejas de hierro se cerraron, separando los dos mundos. No quería pensar en por qué Chloe estaba allí. Desde el momento en que me di por vencido con ella, su vida dejó de ser mi preocupación, solo quería vivir la mía. Olivia sentía lo mismo. Quizás era posesividad, pero no quería que la atención de su prometido estuviera en ninguna otra mujer. Ambos acordamos tácitamente no volver a hablar de ello. Durante la cena, Olivia, ya vestida con ropa limpia, se sentó a mi lado y habló con mi madre sobre las fechas de la boda. Como uno de los futuros novios, no tuve objeciones. Me quedé sentado tranquilamente, comiendo y escuchando, y de vez en cuando aportando alguna opinión. Olivia, mientras tanto, dividía su atención entre la conversación con mi madre y conmigo. En un momento me pelaba un camarón y al siguiente me limpiaba los dedos con una servilleta. Mis oídos se calentaron. Había sido igual de atenta durante el almuerzo, pero aún así me sentía un poco nervioso. Mi padre solía cuidarme así cuando todavía estaba en Nueva York, pero mi madre se mudó a Londres cuando yo tenía 6 años y Chloe me acogió. Chloe me adoraba, sí, pero también quería que fuera independiente, así que rara vez me ayudaba con pequeñas cosas como esa, a menos que estuviera enfermo. Y después de que se juntó con Liam, mi estatus en su casa se desplomó. Ahora bien, Olivia era la segunda mujer que me cuidaba con tanta atención. Me trataba como si fuera algo precioso y frágil, como si temiera que pudiera romperme. Yo era un hombre adulto y estábamos frente a mi madre, pero aún así comí los camarones que ella me peló. A cambio, le serví un tazón de sopa. Ten cuidado, está caliente, dije suavemente mientras se lo pasaba. Olivia pareció sorprendida por un momento, luego sus ojos se arrugaron en una sonrisa. Gracias. Al vernos juntos, el rostro de mi madre se llenó de alegría. Después de cenar, mi madre y Olivia fueron al estudio. Media hora después, Olivia salió a despedirse. Me levanté rápidamente para acompañarla hasta la puerta. Aunque era nuestro primer encuentro real, ya me resistía a verla irse, pero no sabía cómo decirlo sin sonar como un mujeriego. Olivia vio mi vacilación, sonrió suavemente y tomó mi mano. Te veré mañana. Mis ojos se iluminaron y la miré sorprendido y complacido. La sonrisa en sus ojos se profundizó cuando subió a su coche. Observé hasta que el auto desapareció, oculto por las enormes puertas, antes de darme la vuelta a regañadientes y regresar al interior. Fuera de la finca, la mirada de Olivia se posó en el Maybach aparcado en la calle. Las ventanas tintadas ocultaban al ocupante, pero a ella no le importó, simplemente jugueteaba con el brazalete de su muñeca. Algunas personas tenían demasiado tiempo libre. Durante el mes siguiente, mi relación con Olivia floreció. Mientras tanto, Chloe, convocada urgentemente de regreso a Nueva York, estaba abrumada. Incluso con Liam en prisión, los Donovan seguían causando problemas a los Sterling. La señora Sterling, que había vivido una vida protegida, estaba tan estresada por el acoso que terminó en el hospital. El señor Sterling fue sacado de la carretera por uno de los hombres de Donovan y acabó en la UCI. La serie de desastres hizo que las acciones de Sterling Industries se desplomaran. Chloe se ahogaba en una crisis tras otra. Cuando finalmente logró apagar todos los incendios y regresó a Londres, se encontró con otra sorpresa: yo estaba comprometido. Arrugó la elegante invitación de compromiso en su mano, los pequeños cristales que la adornaban se desprendieron y sus bordes afilados le cortaron la palma. La sangre brotó, manchando la cartulina blanca prístina, pero Chloe, aparentemente ajena al dolor, aplastó la invitación en su puño. Imposible. Ethan la había amado tanto, él había dicho que nunca se casaría con nadie más que con ella.
¿Cómo podía estar comprometido con otra persona? Se sintió como si le hubieran robado un tesoro precioso, su ira se mezclaba con un dolor agudo y punzante. Tras un largo momento, con los ojos cerrados, le dijo al conductor que diera la vuelta y se dirigiera al lugar de la fiesta de compromiso. La gran y antigua mansión estaba dividida en dos niveles, el superior para familiares cercanos y amigos de las familias Hayes y Prescott, y el inferior para los socios comerciales. La ironía fue que Chloe ni siquiera pudo entrar al nivel inferior. Su aura oscura hizo temblar al asistente que bloqueaba su camino, pero éste se mantuvo firme. Lo siento, señorita Sterling, dijo con voz ligeramente temblorosa, los anfitriones han dado instrucciones explícitas de que no se le debe admitir. Chloe lo miró fijamente durante un largo momento antes de que una sonrisa amarga y burlona tocara sus labios. Permaneció de pie bajo la nieve que caía, con su fino abrigo ofreciéndole poca protección contra el frío, y miró hacia el salón de baile del segundo piso. A través de los grandes ventanales, podía verme en la pista de baile, sosteniendo a Olivia en mis brazos. Mis pasos ligeros eran una clara señal de mi alegría. Al terminar el baile, compartimos un beso profundo bajo un cielo lleno de fuegos artificiales. La visión fue una daga en el corazón de Chloe. Aunque le había dicho innumerables veces que ya no la amaba, se había negado a creerlo. Desde que me acogió a los 6 años, solo tuve ojos para ella. Ella lo sabía, pero en ese entonces su corazón pertenecía a Liam, así que no prestó atención a mis sentimientos. Ahora, su indiferencia finalmente me había llevado a los brazos de otra mujer, y solo entonces se dio cuenta, demasiado tarde, de que me había amado. Me había amado durante mucho tiempo, cuando le dije por última vez que no la amaba, cuando se enteró de que me había ido, cuando buscó en mi habitación vacía las cartas y los bocetos que había hecho para ella, cuando me vio en Londres con otra mujer. Sin darse cuenta, se había enamorado del chico que la había perseguido durante tanto tiempo, pero reprimió ese amor y lo trató como algo que debía ocultarse. Lo empujó hacia abajo una y otra vez, pero siempre resurgió hasta que finalmente estalló. El corazón de Chloe se sintió como si lo aplastaran en un puño gigante. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Por un momento, quiso irrumpir en la fiesta, subir corriendo las escaleras, tomarme de la mano y decirme que me amaba, que se había equivocado y rogarme que le diera otra oportunidad, pero en realidad sus pies estaban clavados al suelo. No podía moverse. La nieve la cubría, pero el frío que se apoderó de su cuerpo no era nada comparado con el hielo en su corazón. Observó cómo el chico que una vez la había amado más que a su propia vida estaba junto a otra mujer, susurrándole dulces palabras de amor. En mis ojos vio una luz, una alegría que no había visto en mucho tiempo. En cuestión de segundos, fue transportada a otra noche, una noche lluviosa de hacía mucho tiempo. La lluvia había sido tan fuerte como la nieve ahora. Aquella noche, a través de una ventana, ella y Liam habían hecho el amor frente a un fuego cálido mientras yo me arrodillaba afuera, bajo la lluvia, observándolos toda la noche. Había visto cómo la desesperación en mis ojos se profundizaba hasta que finalmente me derrumbé. Ahora, por fin, estaba experimentando lo que yo había sentido esa noche y comprendía mi dolor desgarrador y mi desesperación. La figura parada en la nieve frente a la mansión comenzó a atraer la atención de los invitados. La gente se reunió junto a las ventanas, bebiendo chocolate caliente y susurrando entre ellos, ¿quién es esa alma devota que está ahí en la nieve? Al final, incluso los invitados de honor, Olivia y yo, nos sentimos atraídos por la ventana. Cuando vi quién era, me sorprendí y luego lo encontré casi ridículo. Había oído lo que había pasado en Nueva York, el amor puro e inocente de su vida había sido revelado como un monstruo, y el chico malvado y obsesivo que ella había despreciado era la verdadera víctima. La inversión total de sus roles finalmente hizo que Chloe se diera cuenta de lo que había hecho, y entonces recorrió todo ese camino para pararse en la nieve y hacer ese gran gesto romántico. Apreté más mi vaso, pero miré hacia otro lado con indiferencia, mi voz estaba teñida de sarcasmo. Si Liam no hubiera sido expuesto, probablemente habría muerto esperando una disculpa de ella. La gente es así, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Pero no tenía por qué sentirme arrepentido hasta el último momento. No quería enredarme con ella otra vez,
solo me traería más dolor. Lo mejor para ambos era no volver a vernos nunca más. Olivia no dijo nada, solo tomó mi mano en silencio, su toque fue un consuelo silencioso. Las luces de la mansión se apagaron una tras otra y los coches se alejaron dejando huellas en la nieve fresca. Las puertas de la finca se cerraron y Chloe seguía parada en la nieve, esperando a alguien que nunca llegaría. La exposición al frío provocó que Chloe entrara en un delirio febril. Al oírla llamar mi nombre en su delirio, su asistente, incapaz de soportarlo, movió todos los hilos que pudo para hacerme llegar un mensaje, rogándome que fuera al hospital. Al final, lo único que recibió fue un bolígrafo grabador entregado por uno de los empleados de Olivia. Chloe estaba sola en la tranquila habitación del hospital, se quedó mirando el pequeño dispositivo durante un largo rato antes de finalmente presionar reproducir. Después de un estallido de estática, mi voz llenó la habitación. Si Liam no hubiera sido expuesto, probablemente habría muerto esperando una disculpa de ella. La gente es así, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Pero no tenía por qué sentirme arrepentido hasta el último momento. No quería enredarme con ella otra vez, solo me traería más dolor. Lo mejor para ambos era no volver a vernos nunca más. Ella escuchó la corta grabación una y otra vez, intentó encontrar algún defecto, alguna prueba de que era falsa, pero conocía demasiado bien mi voz. Eran mis palabras inalteradas y cada palabra confirmaba que ya no la amaba. Ni siquiera había odio en mi voz, solo una calma y un tono final que le decían, Chloe, ríndete. Se acabó. Ella arrojó la grabadora contra la pared, rompiéndola en pedazos. Sus ojos estaban inyectados en sangre, se agarró el pecho, jadeando en busca de aire. El sonido trajo corriendo a su asistente, quien se detuvo en seco, horrorizado ante lo que vio. Antes de que pudiera hablar, Chloe gritó, «Sal». La puerta se cerró, dejándola sola nuevamente. Ella se desplomó sobre la cama, con los ojos llenos de un desesperado arrepentimiento. Al saber que le habían entregado la grabadora, Olivia, sentada en el sofá de su casa, se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Su sonrisa era tan brillante que me hizo sonreír también mientras bajaba las escaleras. ¿De qué estás tan feliz? Ella se puso de pie y tomó mi mano. Solo un pequeño y divertido asunto. No la presioné, pero de repente ella me acercó más, antes de poder reaccionar, me empujó hacia el sofá y sus cálidos labios se encontraron con los míos, robándome el aliento. Pronto tomé la iniciativa, los dos moviéndonos juntos como si fuera la cosa más natural del mundo. Dejé de pensar, no quería pensar. Simplemente la abracé, acercándola más fuerte. Cuando finalmente el beso terminó, nos dirigimos hacia arriba y pronto los sonidos de nuestra pasión se pudieron escuchar desde detrás de la puerta cerrada del dormitorio. El personal que estaba afuera, al oír los ruidos, se retiró silenciosamente, e incluso la luna parecía esconderse detrás de una nube. A la mañana siguiente, cuando Olivia bajó las escaleras, se encontró con una ama de llaves nerviosa. Señorita Prescott, hay una pila de regalos en la puerta principal para el señor Hayes. Aunque solo estábamos comprometidos, desde el momento en que me mudé, Olivia había ordenado al personal que se refiriera a mí como el señor Hayes, así que supo inmediatamente de quién provenían los regalos. Su expresión no cambió. Envíalos de vuelta, dijo con calma, y no dejes que el señor Hayes se entere de esto. Sí, señorita, respondió la criada y fue a encargarse. Cuando Chloe se enteró de que los regalos habían sido devueltos, simplemente le indicó a su asistente que enviara más. Justo cuando Olivia pensaba que el envío de regalos se limitaría a su casa, Chloe apareció en una fiesta con el regalo en la mano. Era una fiesta organizada por un amigo cercano de la familia Prescott y mi primera aparición pública como heredera de la corporación Hayes. El reloj vintage que llevaba en la muñeca, un regalo de Olivia por mi 25º cumpleaños, era la envidia de la sala. Desde el momento en que Olivia y yo entramos, todas las miradas estaban puestas en nosotras, incluidas, pronto me di cuenta, las de Chloe desde un rincón de la sala. Al verme en el centro de la multitud, sonriente y feliz, una mirada amarga cruzó su rostro, casi había olvidado cómo era mi sonrisa.
Hace mucho tiempo solía sonreír todo el tiempo, mi sonrisa era contagiosa y, no importaba lo mal que estuviera Chloe, siempre la animaba, pero después de que me rechazara y de que se juntara con Liam, yo solo había sido cautelosa y retraída a su alrededor. Apretó la caja de regalo con más fuerza, casi aplastándola. Como invitada de honor, la gente se acercaba a presentarse, finalmente Chloe se dirigió hacia nosotros, pero antes de que pudiera alcanzarnos, Olivia me tomó del brazo y me condujo a una sala privada en el piso de arriba. Chloe se desanimó e intentó seguirnos, pero dos corpulentos guardaespaldas le bloquearon el paso. El mayordomo de la familia Prescott estaba frente a ella. Señorita Sterling, dijo con voz educada pero firme, cada persona debe saber cuál es su lugar. Usted sabe lo que le hizo al señor Hayes. El hecho de que la señorita Prescott no haya tomado represalias es una bondad que usted no se ha ganado. Sus palabras fueron como una serie de bofetadas invisibles que hicieron arder de vergüenza el rostro de Chloe. La escena atrajo la atención de los demás invitados, quienes conocían nuestra historia comenzaron a susurrar, sus palabras destilando desprecio por el mal juicio de Chloe. El hombre que ella había amado resultó ser un asesino y el muchacho al que había atormentado había sido la víctima inocente todo el tiempo, y ahora ella pedía perdón patéticamente, como si la vida fuera así de simple. Al ver que la situación se intensificaba, el presentador finalmente intervino y le pidió cortésmente a Chloe que se fuera. Su rostro era una máscara de humillación, pero ella sabía que estaba equivocada. Se giró y se fue, y el sonido de los aplausos que la siguió solo amplificó su vergüenza. Arriba, en la habitación privada, Olivia intentó consolarme, si hubiera sabido que Chloe estaría allí, nunca te habría traído, o al menos habría hecho que la retiraran antes de que llegáramos. Pero Chloe parecía decidida a recuperarme, había delegado todas sus responsabilidades en Nueva York e incluso había comprado una casa en Londres. No es que Olivia no pudiera deshacerse de ella, pero Chloe había sido mi guardiana durante muchos años y esa historia complicaba las cosas, por eso mi madre le había dicho a Olivia que la dejara en paz, que el pasado era el pasado y lo mejor sería que todas las deudas se consideraran pagadas. Podía sentir la inquietud de Olivia, pero no estaba de humor para hablar, así que simplemente le apreté la mano. Nos sentamos en silencio hasta que comenzaron los fuegos artificiales. Debido a ese incidente, Olivia contrató seguridad adicional para mi fiesta de cumpleaños, colocando guardias en cada entrada para asegurarse de que Chloe no pudiera entrar. Sorprendentemente, Chloe no se presentó. Olivia se sorprendió cuando el mayordomo informó de esto, pero aún sentía inquietud, por lo que le dijo que mantuviera a los guardias en su lugar. Ese año mi fiesta de cumpleaños fue un acontecimiento extravagante. Olivia había reservado vallas publicitarias digitales por todo Londres para mostrar mensajes de cumpleaños y toda la finca estaba repleta de fuegos artificiales que estallarían en el momento en que apagara las velas. Los jardines estaban llenos de mis flores favoritas y de una colección de coches deportivos antiguos, y la pila de regalos de los invitados era casi tan alta como el enorme pastel hecho a medida. En el momento álgido de la fiesta, me puse el reloj con forma de corazón de enamorado que Olivia había comprado en una subasta por una suma asombrosa y juntos apagamos las velas del pastel. En cuanto las llamas se extinguieron, el cielo exterior estalló en un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales que duró mucho tiempo, incluso cuando los invitados comenzaron a retirarse al final de la noche. Mientras los anfitriones, Olivia y yo, estábamos en la entrada despidiéndonos de los invitados, justo cuando estaba a punto de hablar, el cielo se llenó de repente de drones cuyas luces formaban patrones intrincados contra la oscuridad. Miré a Olivia, suponiendo que era obra suya, pero negó con la cabeza. Organicé un espectáculo de drones para ti, pero no estaba previsto que fuera ahora. En ese momento, uno de los invitados restantes exclamó, «Dios mío, es hermoso. Parece una confesión». ¡Qué romántico! Sus palabras hicieron que Olivia y yo intercambiáramos una mirada y ambas miráramos hacia el cielo. Cuanto más observaba, más familiar me parecía el patrón y más oscura se volvía mi expresión. Al principio, los drones formaron imágenes solo de mí, pero luego cambiaron y aparecieron dos personas. Puede que los demás invitados no reconocieran a la mujer, pero yo supe al instante que era Chloe. Mi mente se quedó en blanco. ¿Estaba tratando de arruinarme?
Los carteles publicitarios que transmitían el espectáculo estaban apagados, pero aún había gente mirando desde balcones y ventanas, y ahora Chloe hacía esta demostración pública de afecto. Solo podía imaginar los titulares del día siguiente. Olivia tuvo el mismo pensamiento, yo era su prometida, otra mujer confesándome su amor en mi fiesta de cumpleaños, ni siquiera podía imaginar las consecuencias. Su rostro se endureció, llamó al jefe de seguridad para que derribara los drones y luego se volvió hacia mí con una voz tranquila y tranquilizadora, está bien, Isen, yo me encargaré de esto. No dejaré que te afecte. Hizo que uno de los conductores me llevara a casa y luego ella subió a otro auto, un coche deportivo negro atravesó la noche de Londres y desapareció en la oscuridad. Al otro lado de la ciudad, Chloe estaba parada en la azotea, observando la imagen distante de los drones con una mirada solitaria en los ojos. Hacía mucho tiempo, mi único deseo de cumpleaños había sido ver un espectáculo de drones, era un pequeño deseo de un niño pequeño y Chloe lo había concedido felizmente, y desde entonces se aseguró de que yo tuviera un espectáculo de drones todos los años hasta que me enamoré de ella, hasta que estuve locamente enamorado. Ese fue el primer año en que no hubo exhibición de drones, el primer año en que ni siquiera reconoció mi cumpleaños, y este año mi deseo habría sido un espectáculo de drones que nos mostrara a los dos felices juntos. Después de todos esos años, finalmente me estaba dando mi espectáculo con drones, pero el muchacho con el que había querido envejecer ahora estaba con otra. Chloe esbozó una sonrisa amarga, dejó a un lado su soledad y se giró para irse. En el instante siguiente, una figura se abalanzó sobre ella desde la oscuridad. Chloe, sorprendida, fue derribada al suelo por Olivia. Por primera vez, Olivia perdió el control. Si su jefe de seguridad no hubiera intervenido, podría haber matado a Chloe en ese mismo momento. Olivia ignoró los raspones en sus nudillos y miró fijamente a la mujer en el suelo. ¿Cuánto debes odiarlo? Ella intentó destruirlo una y otra vez. ¿Tienes idea de cuánta gente nos vio esta noche, cuánta gente vio tu pequeña actuación? ¿Qué se supone que deben pensar de él ahora? ¿No estará satisfecha hasta que todo el mundo se burle de él y lo insulte? No, eso no es lo que. Chloe se puso de pie con dificultad, tosiendo una bocanada de sangre mientras intentaba hablar. ¿No qué? Déjame decirte algo, Chloe. Si a Isen le importaras, habrías muerto el día que pusiste un pie en este país. La voz de Olivia estaba cargada de veneno. Y deberías saber que esta noche no era solo su cumpleaños. Era la noche en que se enteró de que iba a ser padre. Las palabras golpearon a Chloe como un impacto físico. Su mente se quedó en blanco. Miró a Olivia con incredulidad. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Nunca tuve un hijo suyo. Y tú estás embarazada. Olivia no se movió. Solo observó cómo sus guardaespaldas tiraban a Chloe al suelo de nuevo. ¿Cómo me atrevo? Porque Isen me ama y yo. Lo amamos y queremos criar a nuestro hijo juntos. ¿Quieres hablar de atrevimiento? ¿Cómo te atreviste a meterlo en un congelador? ¿Cómo te atreviste a golpearlo hasta casi matarlo? Su madre te pidió que lo cuidaras y casi lo matas. ¿Cómo te atreves? Olivia miró el rostro pálido de Chloe y se burló. Estoy embarazada. Vamos a ser una familia feliz. Si tienes algo de sentido común, te mantendrás alejada de él. Olivia no esperó una reacción. Tiró su chaqueta manchada de sangre a un lado y regresó a la finca. Se limpió antes de volver silenciosamente a nuestra habitación. Al verme dormir plácidamente, una suave luz iluminó sus ojos. Me abrazó suavemente por detrás y se quedó dormida. Cuando desperté, Olivia dormía a mi lado. Al verme despierto, abrió los ojos, se inclinó y me besó. Todo está arreglado, susurró. La ansiedad que me había estado carcomiendo toda la noche finalmente se calmó. La abracé, la estreché con más fuerza y murmuré mi agradecimiento. Decidimos casarnos antes de que el embarazo de Olivia se notara, así que empezamos a planear de inmediato. El tiempo apremiaba, pero no escatimamos en gastos. Volamos a Nueva York para obtener el certificado de matrimonio y tomarnos las fotos de la boda.
A Olivia le encantó la idea de que nuestro bebé estuviera con nosotros en las fotos. Pronto llegó el día de nuestra boda. La ceremonia fue sencilla, pero cada detalle estuvo impregnado de un lujo discreto. Nos casamos en mi capilla favorita y las flores fueron una mezcla de nuestras favoritas, rosas y jazmines. Como no queríamos cansar demasiado a Olivia, solo invitamos a nuestros amigos y familiares más cercanos. Desde los votos hasta el intercambio de anillos, estuvimos completamente concentrados el uno en el otro. Cuando el pastor nos declaró marido y mujer, compartimos un beso profundo y cariñoso. En ese momento no había nadie más en el mundo. La boda fue un evento pequeño y privado. No fue hasta el día siguiente que Chloe, de vuelta en Nueva York, se enteró de la noticia. El deseo de recuperarme seguía ahí, pero sabía que era inútil. Cada vez que cerraba los ojos, oía mi voz desde la grabadora. Lo mejor para ambos era no volver a vernos, pero no podía mantenerse lejos, así que empezó a observarme desde lejos. La pila de regalos que me compraba crecía, cada uno un testimonio de su desesperada esperanza de poder recuperarme de alguna manera, pero en realidad ni un solo regalo llegó. No solo le devolvieron los regalos, sino que sus mensajes quedaron sin respuesta. Chloe sabía por qué, pero no podía aceptarlo. El chico que la había amado más que a nadie, el chico que ella había cuidado, ¿cómo podía estar casado con otra persona y formando una familia? Pero su arrepentimiento era inútil. 10 meses después, Olivia dio a luz a una hija. Olivia, que siempre me había adorado, ahora volcaba todo su cariño en nuestra hija. Nuestra hija tenía solo unas semanas y Olivia ya la había colmado de regalos que valían una fortuna. También creamos una fundación benéfica a su nombre. En la fiesta de celebración de nuestra hija, los regalos de nuestros invitados se amontonaron formando una pequeña montaña. De vuelta en Nueva York, Chloe también había elegido un regalo para mi hija. Para protegerla, Olivia y yo la hemos mantenido alejada del ojo público desde que nació. No encontrarás ni una sola foto suya en línea. Chloe solo había oído rumores de que nuestra hija se parecía a mí. Al oír esto, una mirada distante se dibujó en los ojos de Chloe. Si no hubiera habido todos esos malentendidos, si Liam no hubiera estado de por medio, ¿habríamos terminado juntos? ¿Nuestro hijo también se habría parecido a mí? Recordó que, cuando aún estaba enamorada de mí, yo solía fantasear con nuestros futuros hijos. Incluso dibujé bocetos de cómo imaginaba que serían, pero en cuanto se los enseñé, los hizo trizas y los arrojó al fuego. Incluso me dijo fríamente que tendría hijos con cualquiera en el mundo, pero nunca conmigo. Me dijo que dejara de tener esas fantasías irrealistas. El recuerdo le dejó un sabor amargo en la boca. Yo solía ser quien soñaba despierto, ahora era ella la que soñaba con tener un hijo conmigo. Justo entonces, llamaron a la puerta de su estudio. Señorita Sterling, el coche está listo. Chloe recogió el regalo de su escritorio y salió. De camino al aeropuerto, se recostó con los ojos cerrados, ensayando mentalmente lo que me diría. Pero justo entonces, una luz blanca cegadora inundó el coche. Se oyó el chirrido de los neumáticos y un violento choque. En el asiento trasero, Chloe salió despedida hacia adelante por el impacto, golpeándose la cabeza contra el asiento delantero y luego contra el techo. Fragmentos de vidrio cayeron y le cortaron la piel. El coche fue embestido por un camión grande antes de estrellarse contra el suelo. La sangre manaba de sus numerosas heridas. En ese momento no sintió dolor, solo un profundo arrepentimiento por no volver a verme. El aire se llenó de una cacofonía de gritos y sirenas de ambulancia y de policía. Entre los escombros, Chloe sintió una abrumadora somnolencia y luego silencio. En el hospital, la familia Sterling se apiñó fuera del quirófano, con el rostro marcado por la ansiedad. El reloj de pared marcaba las horas. Al amanecer, las puertas del quirófano, que habían permanecido cerradas toda la noche, finalmente se abrieron. Los Sterling corrieron hacia el cirujano, desesperados por noticias. La expresión del cirujano era sombría. Dudó antes de hablar. Tiene una conmoción cerebral grave y múltiples fracturas, pero esas son las menores de sus preocupaciones. La principal preocupación es un hematoma en el cerebro causado por el impacto.
Esto presiona un nervio crítico, lo que hace que la cirugía sea demasiado arriesgada. Tendremos que esperar a que se disuelva por sí solo. Hasta entonces, permanecerá en estado vegetativo. Al escuchar el pronóstico, la señora Sterling puso los ojos en blanco y casi se desmayó. Después de un largo momento, finalmente habló. El conductor que la atropelló, ¿dónde está? El mayordomo de la familia dio un paso al frente. El camionero murió en el lugar. Señora, pero... ¿qué? Dilo. El rostro de la señora Sterling era una máscara de rabia e impaciencia, y su expresión furiosa hizo estremecer al mayordomo. El mayordomo se recompuso y continuó. Nuestros investigadores lo han confirmado. Los Donovan estaban detrás de todo. Organizaron el atentado por lo que le sucedió a Liam. Al mencionar el nombre de Liam, la señora Sterling lo entendió todo. Cuando Liam fue encarcelado por primera vez, los Donovan los acosaron constantemente, incluso hospitalizándola a ella y a su esposo. En cierto momento, cuando Chloe regresó, finalmente tomó represalias, usando su poder para casi llevar a la ruina a la familia Donovan. A pesar de su largo historial, varios miembros clave de la familia Donovan estaban ahora en prisión u hospitalizados. Los Sterling nunca imaginaron que los Donovan tendrían una última jugada. La idea revolvió el estómago de la señora Sterling. Era un círculo vicioso. Así que, cuando llevaron a Liam a la sala de interrogatorios, la señora Sterling no pudo contener su ira por más tiempo. Se abalanzó sobre él y le dio una bofetada. Tú, bastardo. La desnutrición y la dura realidad de la vida en prisión habían consumido a Liam, ahora era solo una sombra de lo que había sido. Una sola bofetada fue suficiente para tirarlo al suelo. Pero para la señora Sterling no fue suficiente. La idea de que su hija estuviera en coma por culpa de ese hombre la ponía histérica. Se abalanzó sobre él, agarrándolo del cuello y abofeteándolo una y otra vez. Si los guardias no hubieran intervenido, podría haberlo matado en ese mismo instante. Incluso con 2 guardias sujetándola, la señora Sterling siguió gritándole, «Bastardo, ¿por qué no estabas tú en ese coche? ¿Por qué no eres tú el que está en coma?» Al escuchar sus crueles palabras, Liam sintió una amarga ironía. Cuando Chloe estaba locamente enamorada de él, la señora Sterling lo había tratado como a su propio hijo, llamándolo hijo y colmándolo de cariño. Ahora que Chloe lo odiaba, no era más que un bastardo para ella. Cuando la señora Sterling finalmente se cansó y se detuvo para recuperar el aliento, Liam finalmente habló. «Así que soy un bastardo. ¿En qué convierte eso a tu hija?» Decía amarme, pero cada vez que Isen llamaba, lo dejaba todo y corría hacia él. Jugaba conmigo mientras me decía que me amaba. Quería tenerlo todo. ¿No es eso aún peor? Era culpa suya, pero siempre tenía que culpar a los hombres de su vida. ¿No estaría mejor el mundo sin alguien así? Todo fue culpa nuestra, yo no había hecho nada malo, nunca me equivocaba. Como si se hubiera roto un dique, empezó a gritarle a la señora Sterling como un loco. Cuando por fin se le acabaron los insultos, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Ah, y casi lo olvido. Seguimos casados y no tengo intención de divorciarme. Por el resto de su vida, toda tu familia estará atrapada conmigo. La señora Sterling estaba tan furiosa que no podía hablar, sus manos temblaban incontrolablemente. Finalmente me llegó la noticia del drama de la familia Sterling. Al volver a oír el nombre de Chloe, sentí un breve y lejano destello de algo. Desde que me fui a Londres, nuestros caminos nunca se habían cruzado. Nunca hubiera imaginado que ese sería su destino, pero al saber que estaba en coma no sentí nada, solo una profunda calma. Ahora éramos desconocidos. Su vida no tenía nada que ver con la mía. La persona que lo había mencionado me observaba con cautela y pareció relajarse al ver mi falta de reacción, aunque algunos seguían mostrándose escépticos. Después de todos esos años, ¿de verdad no podía sentir nada por ella? Negué con la cabeza. Después de todo lo que había pasado, ¿cómo iba a sentirlo? Además, ahora tenía gente más importante en mi vida. A lo lejos, Olivia caminaba hacia mí con nuestra hija en brazos. Tomé su mano.
Isen, dijo con voz suave, hemos venido a llevarte a casa. Oh, a casa. Era mi palabra favorita. Le sonreí a mi esposa y a mi hija. De acuerdo, dije en voz baja. Vámonos a casa. De ahora en adelante, cada comida, cada estación sería con ellos.